Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo a qué hora te encuentres viendo este video. Bueno, al menos en mi caso es buenos días, son las 9:55 de la mañana, viernes 28 de abril del 2023. Así que bueno, una vez más subiendo un mensaje, tal como ya saben, me propuse una vez al mes subir un mensaje y como todos los meses subiéndolo casi ya terminando el mes. Bueno, de hecho no he cumplido porque por ahí tengo un mes pendiente. Pero bueno, espero que estén muy bien donde quiera que estén viendo esto o estén escuchando esto. Ahorita lo estoy subiendo a YouTube y también a Spotify, así que de donde lo estés viendo, pues muchos saludos y bueno, los mejores deseos. Y bueno, el deseo de mi corazón es que pues el mensaje o lo que vamos a platicar esta mañana de alguna manera pueda influenciar positivamente tu vida, de alguna manera pueda pues traer una enseñanza y que no solamente se quede en nuestra mente, sino que baje al corazón. Así que, bueno, empezamos. Y es que uno de mis propósitos, además de estar subiendo estos videos, estos mensajes al mes, también fue leer un libro al mes, independientemente de la Biblia, porque, bueno, siempre trato de leer la Biblia y pues tener un tiempo para leer algún otro libro. Y bueno, resulta que una persona que yo sigo o que admiro subió una lista de sus libros preferidos. O no subió una lista, más bien subió una foto con unos libros que él había leído. Y entre esos libros estaba este. Y dije, vamos a buscarlo, lo compré, lo leí. Y realmente, si soy honesto, no me gustó. Pero bueno, tiene su mensaje y tiene su significado. El libro no es cristiano, ¿verdad? El libro se llama La Metamorfosis de Franz Kafka. Y ya investigando un poquito, es un libro, podemos decirlo, conocido, un libro clásico. ¿Y de qué se trata? Bueno, el título habla mucho de lo que el autor trata de transmitir. El título del libro se llama La Metamorfosis. Y bueno, puede oírse algo extraño lo que voy a decir o lo que voy a contar, pero se trata de una persona que se llama Gregorio, que de un día a otro amaneció convertido en insecto. Ya sé, ¿verdad? Puede sonar un poco irrealista, un poco extraño, pero bueno, es lo que cuenta el autor, es lo que está narrando, es lo que trata el libro. Y bueno, de un día para otro amaneció en su casa, amaneció en su cama y bueno, se dio cuenta que era un insecto. Una clase de insecto, no dice qué insecto específicamente cuál, pero bueno, resulta que la familia se da cuenta de lo que había ocurrido y cómo su hijo, los papás vieron a su hijo convertido en insecto, la hermana vio a su hermano convertido en insecto. Y bueno, eso cambió la vida de la familia. Gregorio era aquel que proveía el sostén para la casa y ahora pues ese sostén se ha ido. Y no voy a contar tanto, ¿verdad? No voy a spoilear el libro por si alguien quiere leerlo. Y reitero, pues no fue un libro que fue tanto de mi agrado, pero bueno, está entretenido y está corto, lo lees en pocos días. Eh, y bueno, este cambio que tuvo esta persona influenció pues en toda la familia. Y bueno, después empezó a haber problemas en la casa, después no les alcanzaba, ya no había sustento, después tuvieron que hacer algo, el papá empezó a trabajar, la hermana empezó a tocar el violín, bueno, pasó ahí algo con el violín, la familia empezó a rentar su casa para que pues a tener ingresos, tuvieron que cuidar de Gregorio, que ahora es un insecto, pero pasa el tiempo y bueno, todo empieza a cambiar. Poco a poco empiezan a menospreciar a este insecto, poco a poco lo empiezan a olvidar, poco a poco estaban más convencidos que él no era su hijo. Y ahí la voy a dejar.
El libro se llama La Metamorfosis. Y bueno, creo que todos los que estamos escuchando esto tenemos un concepto en nuestra mente de lo que es metamorfosis. Y el ejemplo más claro de ello es pues la oruga y la mariposa, como un insecto que conocemos como la oruga pasa un proceso y bueno, se convierte en un capullo, y posteriormente pasa un proceso y se convierte en una mariposa. Y bueno, por ahí traigo la definición que encontré en internet de metamorfosis. Dice, primera definición: transformación que experimentan determinados animales en su desarrollo biológico. Transformación. Y dice que no solo afecta su forma, sino también a sus funciones y su modo de vida. Entonces es una transformación que afecta en ciertas especies que, bueno, afectan su forma y también afectan su forma de vida. Otro concepto que encontré en internet dice cambio, transformación de una cosa a otra, especialmente el que es sorprendente o extraordinario. Entonces vemos que cuando hablamos de metamorfosis estamos hablando de un cambio o de una transformación. Y bueno, regresando y con esto termino lo que estoy explicando acerca del libro. Por ahí yo buscando la reseña, o buscando los comentarios, o buscando la enseñanza que trata de explicar que trata de explicar el autor acerca de su libro, pues podemos ver una metamorfosis que ocurrió en Gregorio Samsa, que es el protagonista, aquel que se convirtió en insecto. Hubo una transformación, hubo una metamorfosis, pero también el autor trata de recalcar la metamorfosis que ocurrió en la familia. Cómo un factor externo trajo un cambio en la mentalidad, en las emociones, en la economía y en la forma de vivir de una familia. Cómo los padres poco a poco fueron cambiando o fueron transformados en sus sentimientos hacia su hijo, llegando al punto que, bueno, empiezan a descuidarle, empiezan a menospreciarle, y algo ocurrió, ¿verdad? Y cómo los factores externos que ocurrió en esta familia afectó en su comportamiento, afectó en su forma de pensar. Cómo poco a poco ocurre una metamorfosis, no tan solo en el protagonista, sino también en la familia. Los cambios que empiezan a surgir aparte de una eventualidad que estaba fuera de sus manos. Y bueno, sin duda, nosotros somos constantemente transformados a causa de nuestra realidad externa. Nosotros somos transformados y somos moldeados de acuerdo a lo que nosotros vivimos, de acuerdo a lo que nosotros pasamos, de acuerdo a circunstancias externas que ocurren en nuestra vida día a día. Muchas veces cambia nuestra forma de pensar a causa de una enfermedad, a causa de un abuso hacia nuestras vidas, y empezamos a cambiar nuestro interior a causa de las cosas que pasan en nuestro exterior. Sin duda, las deudas, los problemas, las situaciones, las enfermedades causan un cambio dentro de nosotros, dentro de nuestra vida, y tal vez nuestra realidad interior o nuestro mundo interior se vea afectado a causa de la realidad exterior. Y bueno, me gustaría hablar acerca de una metamorfosis o una transformación que podemos encontrar en la Biblia. Y me gustaría primeramente y enfocarme los siguientes minutos acerca de la historia de Jesús y la transfiguración. Y para esto rápidamente voy a leer, esto se encuentra en Mateo capítulo 17, voy a leer del versículo 1 en adelante. Mateo 17, versículo 1 en adelante. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro,
y a los dos hermanos Santiago y Juan, y lo llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente apareció Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Versículo 5. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube una voz dijo: Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo, escúchenlo a él. Los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra. Entonces Jesús se les acercó y los tocó y les dijo: levántense, no tengan miedo. Ahí le voy a dejar. Todos o la mayoría seguramente hemos leído esta historia. Dice la Biblia que Jesús, junto con Pedro, Juan y Jacob, fueron a un monte alto y Jesús empezó a orar. Y mientras Jesús oraba, algo ocurrió. Dice que su apariencia fue transformada. Dice a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa empezó a brillar, una transformación. Y si nos vamos al original griego en que fue escrita la Biblia, el original griego a la palabra transformación, cuando dice su apariencia, la apariencia de Jesús se transformó, viene de la palabra metamorfo, que la palabra metamorfo al latino significa metamorfosis, o se traduce como metamorfosis. Y buscando un diccionario, ¿verdad?, donde me diga qué significa la palabra metamorfo, en el diccionario que encontré en internet, bueno, en todo me estoy basando. Este diccionario primeramente lo veo en Biblia Paralela, donde puedo ver la traducción real. Y bueno, ahí puedo encontrar la palabra metamorfo, algunas definiciones. Y bueno, dice metamorfo, lo que significa reformaos, transfigurado, para transformar. La palabra metamorfo se compone de dos palabras. La primera palabra es meta, y meta significa cambio después de haber estado con. O sea, un cambio por algo que ocurre. Un cambio a causa de algo que está pasando, ¿verdad? Y morfo, una forma cambiada en conformidad con la realidad interna. Una forma cambiada en conformidad con una realidad interna. Entonces está diciendo que algo interno va a provocar un cambio externo, una forma cambiada de acuerdo o en conformidad a algo que está ocurriendo internamente. Propiamente dice transformado de haber estado con. O sea, una traducción de metamorfo podría ser transformado después de haber estado con. O también yo lo podría decir de esta manera, ahorita que estoy leyendo esto no lo tengo notado, pero podría ser transformado debido a un cambio en el interior que afecta el exterior o la forma. Entonces, a ver, veamos, regresemos a la historia. Ya vimos lo que significa metamorfosis y cómo Jesús fue transfigurado o cómo Jesús fue transformado. Primera pregunta que quiero hacer: ¿quién es Jesús? Yo sé que todos sabemos quién es Jesús. Es el Hijo de Dios. Es Dios hecho carne y viviendo en un cuerpo mortal. Imaginémonos, el Hijo de Dios, la gloria de Dios hecha carne. Hace poco yo estaba escuchando a alguien y me encantó la forma en que lo explicaba, porque decía, ¿realmente podríamos decir que Jesús fue transformado? ¿O
lo que realmente ocurrió fue que Jesús reveló quién era. Jesús de alguna manera está revelando la gloria interna que tiene en su interior. Metamorfo, un cambio, una transformación en conformidad de algo interno. Porque hace un momento hablábamos de cómo las circunstancias pueden transformar nuestro interior. Pero aquí de alguna manera u otra vemos a Jesús transformando el exterior de acuerdo a una realidad interna. Él es Dios. Voy a revelar quién soy. Voy a mostrar de mi gloria. Voy a hacer que lo que tengo en el interior se vea afectado a lo que hay en el exterior. Va a haber una transformación de acuerdo a qué, a lo que yo tengo adentro. Un cambio en el interior provocando un cambio en el exterior. Jesús mostrando esa gloria que de alguna manera está siendo cubierta a sus discípulos. De tal manera que los discípulos quedaron asombrados. Me recuerda un poco a Moisés, como la gloria, dice la Biblia en el libro de Éxodo, que Moisés se fue al monte a orar, después de haber pasado 40 días orando, a lo mejor me equivoco, no me acuerdo si fue 40 y después otra vez 40, pero dice que bajó de la montaña y su rostro brillaba. ¿Qué está pasando? Moisés está de alguna manera cara a cara con Dios, de tal manera que la gloria de Dios transforma la realidad de Moisés. De alguna manera ocurre un cambio en el exterior a causa de algo que ocurrió y una conversación y un tiempo de oración de Moisés y Dios. Pablo lo dice Pablo me gusta cómo lo dice en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 18. Lo tengo aquí escrito en varias versiones. Voy a leer unas 2 versiones nada más, o 3. Pero bueno, primera versión aquí dice, estoy leyendo versión Nueva Traducción Viviente. Así que todos nosotros, a quienes nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados en su gloriosa imagen. Por cierto, la palabra transformados, si nos vamos a buscarla al griego, viene de la palabra metamorfo. Es la misma palabra que utilizó Mateo cuando habla de la transformación de Jesús. Ahora Pablo está diciendo una transformación en el hombre, que somos transformados día a día de gloria en gloria. La versión Reina Valera dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados, metamorfo, de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Una versión más, y esta no la traigo aquí anotada cuál versión es, aquí se me pasó a anotarlo. Dice, así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, una vez más, metamorfo, a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Ahora, un poco de contexto de este versículo. Aquí está hablando acerca de un velo, y si leemos unos versículos antes, está hablando de un velo que fue quitado. Dice que en los tiempos de Moisés había un velo que nos pedía, y este velo estaba en el tabernáculo, y digamos que el velo dividía el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, en aquel entonces, el velo dividía al hombre de la gloria del Señor. Había un velo, había algo que no permitía al hombre acercarse a la gloria del Señor. Entonces, está diciendo Pablo
Actualmente, con la muerte de Jesús, este velo fue roto y ahora podemos acercarnos a Él cara a cara. Y dice, nos acercamos sin el velo y podemos acercarnos como un espejo y ver la gloria del Señor. Y cuando nosotros nos acercamos y vemos esa gloria del Señor, dice, con el rostro descubierto, o sea, sin velo, reflejamos en un espejo la gloria del Señor. Dice, somos transformados. ¿Qué está diciendo aquí? Que nosotros cuando accedemos al Padre, que nosotros cuando nos acercamos a Él, somos transformados. Dice que la acción de su gloria trae un cambio en nuestra vida. También dice que nos parecemos más a Él. Y lo voy a leer por una vez más, ¿verdad? Una última vez. Y ahora lo voy a leer en una versión más, en nueva versión internacional. Dice lo siguiente: así todos nosotros, que con el rostro descubierto, ¿por qué habla del rostro descubierto? Porque ya no hay velo, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Dice, somos transformados. Somos transformados. Hay una transformación. Cuando nos acercamos a Él, hay una transformación a su semejanza, con más y más gloria. Con más y más gloria. En la versión Reina Valera leíamos de gloria en gloria. Somos transformados de gloria en gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. La acción del Señor trae un cambio a través de su Espíritu. Mientras nosotros nos acercamos más a Dios, mientras nosotros lo buscamos, mientras nosotros nos tratamos de adentrar a conocerle, algo ocurre en nuestro interior. Hay una transformación que tal vez nosotros no entendemos. Hay una transformación que tal vez nosotros no podemos percibir, pero Dios nos va transformando de gloria en gloria. Y cuando Pablo está hablando acerca de acceder al Padre, acerca de entrar sin el velo, creo que se está refiriendo a un tiempo de oración, a un tiempo en el cual nosotros podemos acercar en oración y también en meditación de su palabra. La manera en que Dios va a transformar nuestra vida es a medida de que nosotros nos acercamos a Él. La medida en que nuestra vida empieza a dar fruto tiene que ver también con la medida en que nosotros nos acercamos a su gloria. Creo que en ocasiones hay procesos de nuestra vida que llevan su tiempo. Hay áreas de nuestra vida que tal vez han pasado años y sigue siendo transformado. Hay pensamientos tal vez que han sido arraigados desde nuestra niñez y ha sido un proceso, ¿verdad?, de cómo Dios ha estado obrando, cambiando nuestra forma de pensar, cambiando nuestra forma de ver la situación, cambiando tal vez la forma de nosotros responder a lo que está ocurriendo en nuestro exterior. Pero a medida que nosotros nos acercamos a Él de gloria en gloria, hay un cambio, un metamorfo. Pero ¿dónde está el cambio? El cambio no está en nuestro exterior, el cambio Dios lo está haciendo en nuestro interior. Para que de alguna manera nuestro exterior sea cambiado a causa de lo que Dios está haciendo en nuestro corazón, a causa de lo que Dios está haciendo en nuestra mente. Que por cierto, Romanos 12:2, que también por aquí lo puse como nota, dice, porque estoy hablando también de pensamientos, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en nuevas personas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dice Romanos 12:2,
Más bien dejen que Dios los transforme, y también está usando la misma palabra, metamorfo, en nuevas personas al cambiar la manera de pensar. Dios quiere traer un cambio en nuestra mente, Dios quiere traer un cambio en nuestro corazón, para que nuestro interior de alguna manera sea transformado a causa de la gloria de Dios, y que lo que traemos en el interior se pueda reflejar en el exterior. Dice la Biblia, bueno, podemos encontrar, ¿verdad?, en la Biblia algunas escenas, y creo que lo único que puede cambiar una condición muy arraigada del hombre es la presencia del Espíritu Santo. Pablo también lo dice ahorita en el versículo que acabamos de leer. Dice que el Señor, que es el Espíritu, como el Espíritu del Señor. Entonces, puedo ver yo en ocasiones que podemos encontrar en la Biblia hombres que son transformados a causa del poder del Espíritu Santo. Y traigo dos ejemplos. Y rápidamente voy a leer un ejemplo del Antiguo Testamento. Y bueno, el contexto de este pasaje es acerca del rey Saúl. Cuando Samuel, que era el profeta de aquel entonces, era el líder de Israel en aquel entonces, estoy hablando de los tiempos de David, de Saúl. Entonces Samuel era el profeta y era el líder de Israel. Entonces dice la Biblia que está bien interesante la historia, pero cómo Saúl se va en busca de no me acuerdo qué animales eran, pero se fue a buscar algunos animales, ovejas, ganado que su padre había perdido. Entonces Saúl emprende un viaje para encontrar el ganado que se había perdido de su padre, y de alguna manera llega a donde está el profeta Samuel, y Saúl va con el profeta Samuel con una intención. ¿Qué quería? Profeta Samuel, ¿de casualidad sabes dónde están las ovejas de mi padre? ¿O será acaso que Dios te pueda revelar dónde están las ovejas para yo ir a buscarlas? Pero entonces cuando Saúl llega con el profeta Samuel lo unge como rey, ya que dice la Biblia que el pueblo quería un rey. Y bueno, dentro de este ungimiento voy a leer unos versículos. Dice el versículo, no sé qué estoy leyendo, me parece que es 1 Samuel capítulo 10. No traigo aquí el pasaje, pero dice: entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y dijo: hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes en Israel, su posesión más preciada. Y después vean, le da una serie de instrucciones de lo que va a ocurrir a continuación en la vida de Saúl. Dice: cuando me dejes hoy, verás 2 hombres junto a la tumba de Raquel en los límites del territorio de Benjamín. Ellos te dirán que los burros fueron encontrados y que tu padre dejó de preocuparse por ellos. Eran unos burros los animales que estaba buscando. Entonces, versículo 3, me brinco un pasajito. Dice: cuando llegues al roble de Tabor, te encontrarás con 3 hombres que van caminando para adorar a Dios. Voy a brincarme también un poquito más. Cuando llegues a Gilbea, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás a un grupo de profetas que desciende al lugar de adoración. Estarán tocando arpa, una pandereta, una flauta y una lira, y estarán profetizando. Y versículo 6, y quiero que en pongamos atención, y dice: cuando te encuentres con estos profetas que están profetizando, dice, en ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Serás transformado en una persona diferente. Ya no voy a leer lo que pasó a continuación, pero dice la Biblia que aconteció tal como Samuel había predicho.
Y eran los hombres, le dijeron que ya el padre había encontrado a los burros, se encontraron a las personas que iban a camino a Betel a adorar, y después se encuentran con los profetas. Y Saúl empieza a profetizar con los demás profetas. Y en ese momento Saúl fue transformado. Y voy a leer una vez más el versículo 6 del capítulo 10, que creo que es de Primera de Samuel. En ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Y serás transformado en una persona diferente. Lo que nosotros necesitamos para ser transformados es que el Espíritu del Señor traiga una acción, que su gloria traiga una acción en nuestro interior. Necesitamos que nosotros nos acerquemos y que de gloria en gloria nuestro corazón sea transformado. Y cuando el Espíritu del Señor vino sobre la vida de Saúl, fue transformado en un hombre diferente. Qué triste, ¿verdad? Que a pesar de que Saúl recibió el Espíritu, fue transformado, a pesar de eso falló, ¿verdad? Pero bueno, eso es otra historia. Un ejemplo más. Recordemos a Pablo, Saulo, perseguidor de la iglesia. Dice la Biblia que era un discípulo de Gamaliel, alguien celoso de la ley, alguien que mataba a causa de lo que él estaba convencido que era lo correcto, a causa de ese celo de que decía, están mal, y bueno, dice la Biblia que él participaba, no dice nunca que mató a alguien, pero sí participaba, y bueno, al menos estuvo en la muerte de Esteban. Entonces, dice la Biblia que en una ocasión, mientras Saulo, iba a Damasco. ¿Para qué iba a Damasco? A perseguir a la iglesia, a llevarse encarcelados, a agarrarse dice así literalmente que los arrastraba de donde estaban hasta la cárcel. Entonces Pablo iba a Damasco y en ese momento una luz aparece donde está Pablo, de tal manera que Pablo queda ciego por algunos días. Pero ¿qué pasa? Tuvo un encuentro con Jesús y es transformado en otro hombre. Lo único que puede transformar nuestro interior de un momento a otro es un encuentro con el Espíritu Santo. Y la invitación del día de hoy es que podamos acercarnos. Y si soy sincero, yo en estos últimos, meses, semanas, ha sido una de mi oración, ¿verdad? Constante. Señor, que tu gloria me transforme y me haga más como tú. Porque al mismo tiempo, ¿verdad? Yo a veces me pregunto, y hace poquito estaba yo meditando, preguntándome esto: ¿realmente ha habido un crecimiento en mi vida? ¿O realmente, digamos, que he ido creciendo en mi vida, en mi viaje hacia Jesús, en el peregrinaje, no sé si lo dije bien, en Cristo? He estado avanzando, porque a veces pareciera que retrocedo, o a veces tengo esa sensación, ¿verdad?, de que como que algo no está tan bien. Pero lo que sí puedo decir es que trato de buscarle, trato de encontrarle, y de todo corazón yo quiero que Él me transforme y me haga más como Él. Y sé que hay cosas que Dios me ha transformado de un momento a otro, pero sé que hay otras cosas de mi vida que necesitan ser transformadas. Y lo único que sé y entiendo es que tengo que rendirme a Él. Porque cuando el mundo no puede llenar algo, lo único que puede llenar nuestro interior es el Espíritu Santo. Lo único que puede transformar es la gloria de Dios en nuestras vidas.
te puedo asegurar, ¿verdad? O yo de algo estoy convencido y algo quiero estar convencido. Es que aunque a veces yo piense que no estoy avanzando, sé que algo está pasando en mi interior y que el Espíritu Santo está obrando cada vez que me acerco a Él, cada vez que le busco. Y que aunque a veces las cosas no salen a la manera que yo quiero, ¿verdad? Sé que Dios está trabajando y sé que si yo me sigo acercando, su gloria me está transformando. Que mientras yo le sigo buscando y tengo esos tiempos de calidad, de comunión, que a veces es difícil tener, ¿verdad? Y entiendo, pero sé que Dios está obrando en mi vida. Y sé que lo único que puede obrar en mi vida es Él. Y sé que lo único que puede transformar mi corazón es Él. Y sé que lo único que puede hacerme crecer es Él. Yo puedo hacer muchas cosas, pero el Espíritu Santo es aquel que obra en mi interior. No sé si lo dije bien. Que nuestra vida dé fruto. La obra del Espíritu Santo en nuestra vida es el fruto. Y bueno, dice Gálatas, no recuerdo si es capítulo 5, ¿verdad? Que el fruto del Espíritu es amor, es paz, es gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, bondad, fe, y me faltan seguramente. Pero mientras más nos acercamos, creo y entiendo, ¿verdad? Que el fruto crece. Entonces, nosotros, o el fruto que nosotros demos en nuestro exterior, es a causa de un cambio en el interior que hemos tenido a causa de relacionarnos con Dios. Entonces mi invitación de este día o de este mensaje es que dejemos que el Espíritu Santo siga obrando en nuestro interior. Es que nos acerquemos a Él con esa seguridad, ¿verdad? De que Él está trabajando, aunque no lo podamos ver. Y que nosotros podamos acercarnos día a día y dejar que su gloria toque nuestro interior. Y que a pesar de las cosas externas que hay en nuestra vida, nosotros afectemos a causa de lo que tengamos en nuestro interior. Que las cosas del exterior no afecten nuestro mundo interior, sino más bien que nuestro mundo, que nuestra relación, que la gloria que hemos tenido día a día, ¿verdad? De gloria en gloria, cada vez que nos hemos acercado, afecte nuestra manera de verlas, nos afecte nuestro exterior, y que el exterior no venga a afectarnos a nosotros, sino que nosotros podamos estar seguros de quiénes somos, que Dios está con nosotros, que Él está fortaleciendo nuestra vida, que Él está trabajando, y que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Acerquémonos a Dios, busquémoslo a Él y dejemos que su gloria haga un cambio en nuestro interior y no el exterior a nuestro interior. Así que termino este mensaje leyendo por última vez 1 Corintios 3:18, que dice: así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Así que bueno, pues nos vemos, Dios les bendiga, hasta la próxima, chao.